Hermano, hemos orado, hemos dispuesto nuestras almas, nuestro corazón para recibir hoy su palabra con alegría. Hemos pasado por los libros hasta llegar en este momento al libro de Crónicas, el libro de Crónicas. Y al igual que Reyes y Samuel, el libro de Crónicas es un solo libro. Y piensen algo, hermanos. En el libro de Reyes terminó el pueblo en la cautividad, fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia. Ahora piensen algo, el libro de Crónicas está escribiendo después del exilio, después de su regreso nuevamente. El pueblo lo había perdido todo. Este pueblo había pasado 70 años en la cautividad. Había perdido los reinos y había perdido toda la esperanza del linaje o la dinastía de David. De manera que surgirían preguntas en la mente de esta generación. Bueno, ¿realmente somos el pueblo de Dios? ¿Qué pasó entonces con ese rey prometido en Génesis 3:15, por ejemplo? En Génesis 49:10. ¿Qué pasó? Bueno, todas estas preguntas quizás rondaban en la mente de esta nueva generación, porque era una nueva generación. Podríamos decir que el cronista le está escribiendo a la segunda o tercera generación. Y el Señor sabe hacer algo especial. Mire, hace exactamente lo mismo que hizo en Deuteronomios. En Deuteronomio, Moisés reúne esta generación de pequeñines que había salido de Egipto, aquellos que Dios les había dado la promesa, ustedes entrarán a la tierra prometida, y les exhorta, les anima, ahora que iban a entrar a la tierra prometida, de que obedecieran a su Señor, de que le fueran fieles a su Señor, porque por haber sido infieles les había pasado lo que les había pasado. Y es precisamente lo que hace aquí en el libro de Crónicas del Señor. El cronista está haciendo lo mismo. Le está escribiendo a esta generación precisamente para animar sus corazones, para decirles que no todo había acabado ahí. Que si bien es cierto que todos estos reyes habían fracasado, la verdad es que ellos no necesitaban un rey político o un estratega militar, ¿no? Ellos realmente necesitaban un rey que le pisara la cabeza a la serpiente. Eso era lo que necesitaban ellos, un rey que reinara eternamente con su pueblo. De manera que después de ver todo ese panorama tan oscuro que nos dejó el libro de los reyes, la degradación religiosa, esas prácticas de idolatría, ese declive moral, terminan ellos cautivos entonces en Babilonia. Como les dije, Israel había perdido todo, había perdido sus reinos, todo esto había desaparecido, quedando muy poca evidencia de que si realmente ellos eran el pueblo de Dios. Están en el exilio enfrentando las maldiciones en vez de las bendiciones. Entonces queda claro que el rey no necesitaba el pueblo no necesitaba un rey político, un estratega militar, no. El rey que ellos necesitaban entonces era ese rey que realmente le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ese rey que venía de la dinastía de David. Y si bien vemos que el cronista al escribir se nutre de los libros de Samuel y Reyes, no por esto es un recuento, no por esto es un repaso de la historia, no. Él quería informar a sus lectores acerca del pasado. El cronista también escribió para transmitir un panorama teológico. De manera que vamos a mirar entonces cómo este libro tiene que ver con nosotros ahora, en este tiempo. Y lo que el cronista está haciendo aquí es prácticamente lo mismo que hizo Moisés, como ya les dije. Moisés que convoca a todo el pueblo y les hace saber el por qué habían vivido todo esto. Y lo primero que nos encontramos al abrir el libro de Crónicas son las genealogías. Y ahí es entonces donde usted disfruta, ¿cierto? Usted no quiere salir de ahí. Pero el autor dedica la primera sección a las genealogías y abarca desde Adán hasta el edicto de Ciro, que le pone fin al exilio. El cronista escribe a la segunda o tercera generación, quizá, como ya les había dicho. Y para ellos estas genealogías eran muy importantes. Ellos necesitaban leerlas. Necesitaban saber la descendencia de cada quien. ¿Quién eran? ¿Quién era realmente el pueblo de Dios? Y si bien hay nombres conocidos que encontramos ahí en esa genealogía, Set, Enoc, Isaac, Jacob, David. Note algo interesante. También hay una sección dedicada a los hijos de Jacob y sus descendientes.
Y llama la atención que cuando empieza a nombrar, no empieza con Rubén, que es el primogénito de esa descendencia. La lista empieza con Judá, de donde viene David y de donde viene entonces ese rey, de donde viene el Señor Jesucristo. El capítulo 3, por ejemplo, está dedicado a la genealogía de David. El cronista tiene entonces un interés especial en David. Lo que les está diciendo es que a pesar del exilio, no todo ha terminado ahí. No es el final de la dinastía davídica. En otras palabras, miren, a pesar de todo, Dios no se ha olvidado de las promesas que Dios le hizo a David. Ese es el propósito entonces de las genealogías. De manera que el aporte que hace el cronista en esos momentos era de vital importancia para ese pueblo. Les recordaba que Dios estaba al control de la historia, desde Adán hasta Ciro. Y hasta el fin de los tiempos, Dios siempre va a estar al control de la historia. Siempre va a estar al control de su pueblo. El Señor no se olvida de sus promesas. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a David. El cronista tenía la esperanza de que el rey vive. Esa era la esperanza que tenía el cronista. Y su objetivo era transmitirle esa esperanza al pueblo. Decirles que su rey viene, que su rey vive y que su rey viene. Eso no es solamente un recuento de la historia de Reyes y Samuel. El rey prometido en Génesis 3:15 y Génesis 49:10, mire la promesa. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa el enviado, el que trae paz, el que trae descanso. Entonces el verso quedaría así: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el enviado, el que trae paz, el que trae descanso, y a él se congregarán los pueblos. El rey viene, hermanos, el rey viene. Ahora, sabiendo estas cosas, el pueblo tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? De mantenerse fieles al Dios de las promesas. Porque cuando el pueblo se mantiene fiel al Dios de las promesas, Dios les bendice. De lo contrario, sufren el horror de la desobediencia. Exactamente como pasó en el libro de Deuteronomios. Si ustedes son fieles, estas serán las bendiciones. Si ustedes son infieles, estas serán sus maldiciones. El Señor cumple sus promesas. El Señor las cumple. El cumplimiento de esto fue precisamente lo que se llevó a cabo en Samuel y Reyes. El cronista está advirtiendo para que esto entonces no se repita otra vez. Luego de las genealogías, nos encontramos con la monarquía unida y trata específicamente de David y Salomón. Esta sección va desde Primera de Crónicas 10 hasta Segunda de Crónicas 9. Ahora, muchas de estas historias ya eran conocidas por el pueblo y por los lectores. Y precisamente el hermano también nos hizo aquí detalladamente aplicaciones, conexiones de toda esta monarquía. Así que no me voy a detener mucho en todos esos detalles porque sería repetir otra vez lo mismo. Vamos a concentrarnos específicamente en el objetivo del libro. Por eso no hay necesidad de repasar todos estos detalles de los eventos. El autor está haciendo una selección de lo que ellos debían realmente retener, guiándoles cómo era que ellos debían interpretar los eventos que le habían acontecido. Hay una intención en el autor entonces, y esa intención es guiarles para que ellos vivan en los términos del pacto de Dios hecho a Abraham y David. Y esto no es solo para ellos, nosotros también tenemos que vivir en el compromiso del nuevo pacto. Tenemos el mismo compromiso con el Señor hoy. La tragedia que ellos habían vivido no significaba que ellos ya habían perdido su identidad como pueblo de Dios, porque podría rondar el pensamiento que con todo lo que nos pasó es porque definitivamente Dios ya se olvidó de nosotros. Ese era el pensamiento que quizás podía rondar en la mente de esta generación. Y esto es muy común en momentos de aflicción. Esto no solamente se queda allá. Podemos llegar a creer que Dios se olvidó de nosotros
siguiendo las sugerencias del maligno. Ahora, este pueblo había vivido 70 años en el exilio, como ya les dije. Eran presa fácil del maligno, para hacerles creer que Dios definitivamente ya se había olvidado de ellos para siempre. Entonces el cronista les escribe para decirles, no es así, hermanos, no es así. Las promesas antes del exilio siguen vigentes aún ahora, después del exilio. Y nombro el cronista, hermanos, porque definir exactamente quién escribió el libro de Crónicas, no hay ninguno que se atreva a decir Esdras o Nehemías, no. Si bien le apuntan a estos dos varones, ninguno dice o se compromete a decir, sí, fue este o fue el otro. De manera que dejémoslo como el cronista, nos basta saber que es inspiración de Dios. Lo que Dios ha dicho sigue vigente entonces por encima de cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido sigue vigente. Es el mismo Dios con el mismo compromiso hacia su pueblo. Dios no cambia, Dios no miente, es imposible. Ahí se cae lo que dicen que no hay nada imposible. Sí, sí hay algo que es imposible, que Dios no cambia y que Dios no miente. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Algunos comentaristas dicen que Crónicas es una declaración de fe, de que las promesas de Dios son verdaderas. Y en ese caso les está diciendo entonces, ustedes vivieron lo que vivieron porque el cumplimiento de su palabra, que Él ya lo había advertido, se cumple. Eso significa que entonces Dios seguirá cumpliendo su palabra. Palabras de bendición, promesas de bendición si son obedientes, pero también las maldición si son desobedientes o si somos desobedientes. Ahora entonces llegamos a la muerte de Saúl. Y miren la razón que el cronista da para la muerte de Saúl. Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y miren, a diferencia de Samuel, que dedica mucho espacio a Saúl, como ya lo habíamos visto, aquí el cronista no le dedica tanto espacio a Saúl. ¿Por qué será entonces? Nos narra lo que teológicamente es importante en ese acontecimiento. Nos está dando la razón de por qué fue que Saúl murió y punto. Y las razones fueron porque no consultó al Señor, en lugar de eso consultó a una adivina. Por eso fue que el Señor lo mató. Y así termina la historia y listo, pasa a David. Nos deja claro que su interés no es Saúl. El cronista no quiere centrarse en Saúl, como lo hace Reyes. Su interés es David. Ahora, si usted nota, el cronista no incluye los pecados de David aquí, como lo hace en Reyes. No vamos a encontrar esa narrativa de los pecados de David que se narran en Samuel, aquí no los vamos a encontrar. Lo que él quiere hacer es demostrar que Dios está obrando a través de la línea de David, la línea davídica, que nada podrá detener los planes de Dios, absolutamente nada, para con su pueblo. Sigue adelante, cumpliendo sus promesas al pacto con David. David, hombre de profunda devoción a Dios. Si usted lee los salmos, se puede dar cuenta del carácter, del corazón de este hombre. Un hombre de profunda adoración y devoción a Dios. Luego viene entonces Salomón. Luego de haber construido el templo, hubo una gran fiesta de dedicación y el cronista hubiera podido decir muchas cosas acerca de Salomón, pero tampoco lo hace como lo hace Reyes. Pero eso no era, porque ese no era su interés. A lo que sí le dedica tiempo es al templo. Todo el espacio se lo dedica al templo. Ese sí era un tema importante entonces para el cronista. El templo, el lugar donde Dios mostraría su presencia. Puede leer en el capítulo 6 y 7 de Segunda de Crónicas. Les voy a leer algo. El lugar donde el pueblo iba a adorar. Ese era el interés del cronista. Nos dice del 7 al 10 de Primera de Crónicas. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel.
El pueblo estaba lleno de gozos por las bendiciones de Dios para con ellos. Claro, con toda razón. Aún estaba la dinastía de David con Salomón. Se había construido el templo donde oraban al Señor y donde Dios había prometido que si se humillaban y clamaban al Señor, Él les escucharía. Cuando el pueblo es fiel, entonces Dios cumple sus promesas de bendición. Cuando es infiel, también cumple sus promesas de maldición. Mire lo que dice en 2 de Crónicas 7, 13 al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La instrucción es clara. Vivan conforme a los mandamientos de Dios. Teman a su Dios. Muestren reverencia y respeto. Esa era la instrucción que estaba dando el cronista aquí. Aquellos que se humillen no serán rechazados. A ellos os daré bendición. Yo me voy a acordar desde los cielos. Ellos habían pasado por un gran tiempo de humillación, pero Dios aquí les está dando una gran promesa. Les está diciendo: yo soy un Dios perdonador. Si ustedes se humillan, y yo les voy a perdonar. Y no solo les voy a perdonar, también voy a sanar su tierra. Y piensen algo, hermanos, si a nosotros nos trae esperanza y gozo leer estas cosas, ahora imagínense a este pueblo que había enfrentado tantos sufrimientos en el exilio. Ahora, a esto se les había dicho a Salomón cuando inauguró el templo. Pero ahora el cronista le está recordando a este pueblo después del exilio para animar sus corazones. Aunque esto se lo dijo a Salomón, esto tiene aplicación para nosotros como pueblo del Señor hoy. Así como esta generación no fueron los que vivieron eso que Dios le dijo a Salomón, ellos no estaban ahí. De la misma manera esas palabras hacen eco para nosotros hoy. Es el mismo Dios que hoy demanda respeto, obediencia y fidelidad por parte de su pueblo. Miren la advertencia del mismo Dios en aquellos días, 2 de Crónicas 7, 19 al 22. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y le responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Lo que le está diciendo es: miren, a nosotros nos pasó todo esto porque Dios cumplió todo lo que advirtió por medio de Salomón. Con Dios no se juega entonces, con Dios no se juega, a Dios hay que tomarlo en serio. El cronista les está explicando la razón del por qué vivieron exiliados todos esos años en Babilonia, porque Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple su palabra. Y así llegamos entonces al reino de Judá. Y esta sección va desde el capítulo 10 de 2 de Crónicas hasta el capítulo 36, hasta el final. Y de los capítulos 10 al 13 vemos un declive con Roboam y Abías. Es aquí donde ocurre la división del reino, que ya lo vimos. Luego de los capítulos 19 al 21 vemos un avivamiento con los reinados de Asa, Josafat, que hicieron reformas. Luego los capítulos 21 al 22 vuelven nuevamente y caen en un declive a la cabeza de Jorán, Ocasías y Atalía. En el capítulo 23 al 27 vuelven nuevamente a levantarse otro avivamiento desde el reinado de Joás hasta Jotán. Y luego en el capítulo 28 vuelven y caen en la cabeza de Acaz como rey.
Y el capítulo 29 en adelante tenemos entonces variedad. Hay unos reyes buenos, otros reyes malos, buenos y malos. Y aquí está entonces Ezequías y Josías, que se destacaron por su adoración a Dios. Y podemos notar aquí que el cronista concentra su atención en los reyes del sur, como también vimos en la exposición de reyes. A diferencia del libro de Reyes, que concentra su atención en los dos reinos, el cronista aquí concentra su atención solo en el reino del sur. ¿Por qué? Bueno, porque su interés es la línea davídica, como empezamos diciendo, la dinastía de David. Y esa dinastía estaba en los reinos del sur, no en los del norte. Mire que aún las alianzas Dios las condenaba fuertemente. Era una ofensa para Dios el hacer alianza alguna con los del norte, porque esto implicaba un rechazo a la confianza de Dios. Mire, por ejemplo, el juicio para Josafat por estas cosas en 2 de Crónicas 19, 1 al 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por estas cosas. Y en 2 de Crónicas 20, 35, al mismo personaje, mire lo que le pasa. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. No importa cuál sea la motivación, puede ser muy buena intención, pero Dios condena las malas alianzas. El Señor condenaba cualquier alianza con los impíos que practicaran maldades, en este caso los del norte. Era el Señor que los había dividido, ¿se acuerdan? Así que no había por qué hacer alianza con aquellos que Dios separa de nuestro lado. No hay por qué hacer alianzas. Como pueblo no podemos tener alianza con nadie, absolutamente con nadie, a no ser en la verdad de la Escritura, en adoración y honra a nuestro Dios verdadero. Pero aún así el deseo era que aquellos fieles del norte se unieran en adoración verdadera al Dios de su pueblo. Mire, por ejemplo, lo que pasa en 2 de Crónicas 30, 6 al 11. Fueron pues correos con cartas de manos del rey de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Y mire lo que pasa. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Y observe esto: mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Ven? Algunos no ocultaban lo que había en su corazón, burla para su propia perdición. Pero otros, atendiendo al llamado, humillaron su corazón y alcanzaron misericordia. El Señor entonces cumple su promesa hecha en 2 de Crónicas 7:14. ¿Sí se acuerda cuál es? Bueno, vamos a leerla entonces nuevamente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De igual manera, el observar esta promesa hacía que algunos reyes fueran buenos y otros malos, la observancia de estas promesas. Y 5 reyes entonces son destacados en este sentido, que son Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Con estos reyes a la cabeza, Judá vivió sus mejores días espirituales luego de la división del reino. Y mira esto, el escritor de Segunda de Reyes solo dedica un versículo para hablar de la reforma religiosa de Ezequías. Segunda de Reyes 18:4 es el versículo. Habla de cómo quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado, porque hasta ese entonces le estaban quemando incienso. En cambio, le dedica 3 capítulos para hablar de sus logros políticos. Esto pasa en Segunda de Reyes. 3 capítulos le dedica a Segunda de Reyes para hablar de sus logros políticos. Pero el cronista le dedica 3 capítulos para hablar de sus logros espirituales y hace énfasis de lo bueno que fue ese rey, porque llevó al pueblo a la adoración verdadera al Dios de los cielos. Uno de los temas centrales de Crónicas es que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia acarrea terribles consecuencias. Mientras en Reyes se presenta la severidad de los pecados de Manasés, por ejemplo, en Crónicas vemos su captura, su exilio, su arrepentimiento y su restauración, que en Reyes no vemos. ¿Ven? Los libros tienen propósitos distintos, no es solo un recuento del pasado, no. El cronista nos presenta que en Dios hay misericordia, aún para uno de los reyes más responsables del exilio de este pueblo en Babilonia. Reyes nos deja con el saborcito de que Manasés fue el responsable de todo lo que pasó aquí. Diría uno, este perverso es duro que se arrepienta y Dios lo perdone. Y va a ver por qué. Si es tan amable, acompáñeme ahí en la lectura de Segunda de Crónicas 33, 1 al 13. Y va a ver la misericordia de Dios. Va a ver cómo en nuestra conciencia y en nuestra manera de ver las cosas, a veces pensamos, es duro de que esa persona se arrepienta. Pero mire cómo es Dios de misericordioso. Segunda de Crónicas 33, 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén,
para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermano, sígale predicando a ese duro de corazón. Siga orando por aquellos duros de corazón. El Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso. ¿Qué misericordia entonces la del Señor? El Señor cumpliendo su promesa de segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. El mensaje para estas generaciones es que a Dios hay que tomarlo en serio, que de Dios nadie se burla. Cumple sus promesas de bendiciones, pero como aquellos burladores también cumple sus promesas de maldición. Y en 2 de Crónicas 36, al final del libro, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Ahora, ¿por qué pasó esto entonces? Recuerden que el cronista le está escribiendo a esa generación y está apelando a la historia. ¿Por qué pasó esto? Dice el texto: menospreciaron la palabra del Señor. Trataron mal a sus profetas, se burlaron de sus profetas. Pero esto no termina ahí, hermanos. Mire cómo concluye el libro. Verso 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y se vaya y suba. Oiga, qué misericordia la del Señor. Fueron 70 años de humillación para esta generación, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de ellos. Él obra entonces de manera que a veces no podemos entender. Ahí puede ver usted a Ciro, un persa, reconociendo la autoridad del Señor, siendo un siervo en ese momento del Señor, para traer esperanza a su pueblo, para recordarle que él estaba al control de la historia, al control de la situación. El pueblo regresó porque Dios está al control de todo. ¿Qué esperanza tan grande entonces para el pueblo de Dios? Dios está al control de todo, hermanos, absolutamente de todos. Para concluir, Crónicas nos presenta al Señor como el soberano de toda la tierra. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Él es el Rey de total agrado de su Padre. Todos los reyes habían fracasado, todos. ¿Qué necesitaba entonces el pueblo? Necesitaba ese rey que su gobierno fuera eterno, ese rey del agrado del Padre.
Por eso es que en Mateo nos presenta la genealogía después del exilio y termina con Jesús. Usted lo puede leer ahí. Está anunciando que Jesús es el Rey de Dios, es el Rey que ha llegado, el Rey que estaba esperando a su pueblo, el Rey prometido en Génesis 3:15 y en 49:10. Dios estaba cumpliendo la promesa a David. Ciertamente no faltaría alguien de su dinastía en el poder. Ese Rey entonces es Jesucristo y su trono permanece para siempre. ¿Recuerdan la promesa hecha a Judá? Génesis 49:10. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el que trae paz, el enviado, el que trae descanso, y a él se congregarán todos los pueblos. Dios cumple esa promesa en Jesucristo para su pueblo. Ese Rey vendría de la familia, de la dinastía de David. Cristo es nuestro acceso al Padre. Ya no es el templo. Ya no es el templo, ahora Jesucristo es el templo, es el intercesor. Acerquémonos a Él entonces confiadamente para recibir gracia, perdón y paz. Porque sus promesas son para nosotros hoy también como pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque el que no cree y no pone su confianza en este Rey ya ha sido condenado. Mas el que creyere tendrá perdón de pecados y vida eterna en Cristo nuestro Rey glorioso, que vive y viene. Amén. Amén. Padre, damos gracias por la esperanza que tenemos como pueblo, de que nuestro Rey vive, de que a pesar de todas las circunstancias y situaciones en este peregrinar, nosotros tenemos esperanza, esperamos a alguien, esperamos a nuestro Rey glorioso, aquel que vive, aquel que ha convocado hoy su pueblo para que le rinda alabanza, tributo, con la esperanza en su corazón de que Él vive, de que Él reina y está al control y al mando de su pueblo. Gracias, Señor, porque tenemos un Rey, templo, intercesor y sumo sacerdote capaz de compadecerse de su pueblo. Ah, Señor, qué esperanza tenemos nosotros hoy. Igual que esta generación le daba esperanza leer estas crónicas, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús.